Dice, Nando lanza sus llaves verticalmente hacia arriba a su amigo Marco, quien está en una ventana 5 metros arriba. Las llaves las atrapa 2.5 después con la mano extendida. ¿Qué velocidad inicial, ¿Con qué velocidad inicial se lanzaron las llaves? Esa es la primera pregunta y quizás nos va a dar tiempo para hacer al menos, creo que dos o tres incisos. La situación del ejercicio menciona a dos personas que en realidad todo es considerado como partícula. Vean que no hace mención a la altura de las personas. Entonces, las alturas de las personas, si no dice el ejercicio, si no hay información, vamos a tomar como despreciables. De forma que podemos decir que la llave o el objeto que se lanza es lanzado desde el suelo, porque la altura no la menciona. En otro problema podría decir, una persona de 2 metros eh, lanza una llave, o una persona lanza un objeto y el punto de lanzamiento estaba a la altura del brazo, que es 1.6 metros o algo así. Pero lo otro que menciona es que la persona que está arriba atrapa las manos con la mano extendida. Bueno, digamos que esa es una mano. O sea que el objeto lo atrapa cuando va cayendo. Lo atrapa extendiendo la mano. Entonces, esa información es importante hasta cierto punto. Simplemente comentar que lo va a alcanzar cuando va cayendo. O sea que la pelota sube hasta cierto punto, luego empieza a bajar. Veamos que va a bajar sobre la misma altura, sobre la misma línea que sube, pero suelo mencionar que para que el dibujo se vea mejor, lo dibujo a la par. Pero es un movimiento en una dimensión. Solo para el diagrama de movimiento que se vea mejor, lo separo. Y nuevamente la altura de la mano de la persona no lo menciona, entonces lo despreciamos. Por lo tanto, consideramos que atrapa el objeto, en realidad lo va a atrapar ese punto que está a 5 metros. O sea que la distancia vertical entre el punto de lanzamiento y el punto donde lo atrapa son 5 metros. Marco entonces los puntos. El punto A es el punto a nivel del suelo, el punto B es el punto a nivel de 5 metros. Y la pregunta es calcular la velocidad inicial en el inciso A. Veamos entonces que cuando las llaves se están moviendo de manera vertical, no hay nada que está actuando sobre ellas, o la única influencia o el único objeto que tiene influencia sobre ellas, o el único objeto con el cual interactúan las llaves es con la Tierra. Entonces es un movimiento de caída libre. Veamos que no dice qué planeta es, pero se va a sobreentender que si no menciona el planeta, están haciendo ese experimento en la Tierra. Entonces, ¿qué información tenemos? ¿Qué información tenemos? Veamos que tenemos el tiempo. El tiempo desde el momento de lanzamiento hasta el momento en que las atrapa es 2.5 segundos. Tenemos la posición vertical en este caso. No tenemos tiempo, posición vertical. Tenemos la aceleración, que es caída libre. Entonces nos piden calcular esa velocidad inicial. Pues pueden ustedes revisar las reglas de oro y decir que al tener posición, tiempo y todo lo demás, la ecuación ideal en este caso es y final igual a y inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos, aquí sí es negativo porque estamos hablando de caída libre, al cuadrado. Hay que tener cuidado, ¿no? El negativo de acá es el negativo que sale de la aceleración. Es erróneo, y esto lo suelo marcar así, que un estudiante diga g igual a y lo ponga negativo. No. Ya el negativo fue incluido en la parte afuera, ¿no? Entonces, si yo hago el diagrama de movimiento, lo que tengo que empezar a marcar entonces son los puntos. Vean que marco las velocidades, marco los puntos, la trayectoria en todo caso, la aceleración que va a tener el objeto siempre va a ser el valor de gravedad hacia abajo.
Y ese es el diagrama de movimiento. Toda la información se debe marcar. Toda. No solamente es marcar a las dos personas paradas a una distancia de separación. No. Vean que tienen que haber vectores de velocidad. Es más, en otra pregunta nos piden cuál es el valor de la velocidad que tiene en ese punto. En realidad, para responder el inciso A, podemos responderlo sin necesidad de saber o de informarse que el objeto lo atrapa cuando va bajando. Particularmente si empezamos a reemplazar, pero como tengo posición, entonces si hay una ecuación o si van a utilizar una ecuación que tiene la posición, están obligados a tomar un nivel de referencia para la posición. En este caso es posición vertical. ¿Dónde lo van a tomar? Hay dos puntos. El punto A, que es un punto a nivel del suelo, altura del suelo, y el punto B, que me refiero a puntos a una altura de a 5 metros del suelo. ¿Dónde la van a tomar la referencia? Donde ustedes quieran. Imaginemos que la toman en el punto B y lo marcan en el diagrama. Entonces, para esa referencia, notemos que la posición en B es 0, porque justamente es la referencia. Como que ahí marquemos mi origen. ¿Cuánto sería la posición en A? La pregunta es para todos. Joel dice 5 metros. No. ¿Los demás? Sí, pero estoy hablando de la posición. No, la referencia no es A. Yo claramente estoy, y creo que deben ver la imagen, estoy diciendo dónde estoy tomando mi referencia. Y la referencia yo la tomo en el punto B. Si alguien la quiere tomar en A, lo puede hacer, la respuesta no va a cambiar, pero yo estoy preguntando para una referencia en el punto B, ¿cuánto es la posición en A? 0, no. Nuevamente, si la referencia está en el punto B, la posición en B es 0. La de A es menos 5 metros. ¿Por qué razón? Porque recordemos que tenemos que ver si el punto está a la derecha o izquierda de la referencia en el caso de movimiento horizontal, y aquí tenemos que ver si el punto está arriba o abajo. Entonces, el punto A, observen que está bajo la referencia. Por lo tanto, la posición sería menos 5. Si alguien quiere tomar la referencia en otro punto, evidentemente las posiciones, los valores van a cambiar, pero en la ecuación, a la hora de calcular la respuesta, eso no cambia. Entonces, la posición final, voy a analizar desde el punto A hasta el punto B. La posición final es la del punto B, que eso es 0. La posición inicial es menos 5. La velocidad inicial es la que no tengo. El tiempo que transcurre en ir del punto A al punto B, ya nos mencionan que es de 2.5 segundos menos un medio de 9.8 por 5 al cuadrado. Y ahí encontrarían el valor de velocidad, haciendo un simple despeje. Lo pueden hacer ustedes ahorita o rápidamente. ¿Por qué puse 5? 2.5 acá, perdón. Se obtiene un valor de 14.25. Vamos al inciso B. Creo que nos va a dar chance solamente de hacer ese más. ¿Cuál fue la velocidad de las personas justo antes? Y aquí tienen que entender algo. En los ejercicios debemos considerar esa palabra justo antes. ¿Por qué? Porque evidentemente las llaves llegan a la palma de la mano y se detienen. ¿Sí?
Pero cuando están rozando o a punto de hacer contacto con la mano, no tienen una velocidad cero. La velocidad cero es el valor a que llegan luego de impactar en la mano. Entonces aquí justo antes se refiere al valor de velocidad cuando está a punto de tocar la mano. A ese nivel de altura de 5 metros, pero a punto de tocar la mano. Entonces no pueden decir que cero. ¿Qué información podemos utilizar o qué ecuación? Pensemos en una ecuación que me permita calcular la velocidad final dada los datos que se tienen. Y aquí realmente tenemos un montón de información. Perdón, ¿alguien iba a decir algo? No, aquí hay un montón de información. O sea, pueden utilizar las ecuaciones estas, las que llevan el cuadrado, o pueden utilizar las ecuaciones de la que no llevan y. Cualquiera de las dos deben llegar a la misma respuesta. Me voy evidentemente con la segunda porque a la hora de hacer un cálculo o un despeje es más fácil, es menos cálculo. Más fácil quizás son dos términos más, en realidad obtienen lo mismo, pero aquí me ahorro el hecho de aplicar una raíz y otra cosa que también nos damos cuenta al usar esa ecuación, analizando nuevamente entre A y B, vean que el valor de velocidad inicial lo acabo de encontrar. La gravedad es 9.8 y el tiempo que transcurre entre A y B son 2 segundos. Obtenemos un valor de menos 5.35. Ahora, ¿qué significa el negativo? Movimiento negativo, ¿cómo así? Es diferente, ¿no? Movimiento negativo, tienen que aclarar a qué se refieren. Que la velocidad sea negativa quiere decir en un movimiento vertical que en ese momento, en el punto B, el objeto tiene dirección o se dirige hacia abajo, lo cual era lo que ya lo habíamos comentado. Ahora, ¿qué hubiese pasado en un problema que de antemano no sepamos? No sepamos porque el problema no dice que la persona recibe el objeto con la mano extendida y no sabemos en todo caso si la atrapa a las llaves cuando la llave se va moviendo hacia arriba o la atrapa cuando se va moviendo hacia abajo. Tendríamos que irnos a esta ecuación y ver el signo de la velocidad. Es decir, con ese signo yo sé que en el punto B se está moviendo hacia abajo. Ah, perdón, 2.5, tienen razón. Es igual, va a quedar negativo, solo que un poquito más grande. Gracias. Entonces, siempre negativo, pero 10.25. Sí, son 2.5, tienen razón. Pero imaginen, y ya con esto termino, imaginen que utilizan esta ecuación. A la hora de despejar con esta ecuación, como queda una raíz, hay dos opciones. Entonces, saber en este caso cuál de las dos opciones sería complicado a menos que dieran otro tipo de información, porque podría ser una o la otra. O sea que con esta ecuación, el problema que tenemos con esta ecuación es que a la hora de despejar hay dos opciones y si no dicen algo más, no sabríamos qué opción tomar. Por esa razón, quizás suele ser conveniente esta ecuación porque ahí obtengo el signo directamente que ya no me deja duda de que el movimiento en el punto B es hacia abajo. Quedan un par de preguntas más. Este problema es de la guía, es el 42. Eso no es un problema es un problema bastante simple, a diferencia de otros que hay por ahí, donde tienen que ustedes que determinar la altura máxima, es decir, cuál es la distancia
vertical en que instantáneamente la velocidad es cero. Entonces tendrían que colocar otro puntito ahí, llámenle un punto C, y saben que el punto C es cero. Que ahí se detiene y ocurre el cambio de dirección. Y la otra pregunta es que si luego de atrapar las llaves, es decir, Marco, el que está arriba, agarra la llave y la suelta para regresárselas a Marco, ya es un problema completamente diferente, es un objeto que se suelta, es decir, al soltar quiere decir que en ese momento su velocidad es cero, y deberían determinar cuánto tarda en llegar al suelo ese objeto soltado desde una altura de 5 metros. ¿Sí? Bueno, la prueba va a tener, siempre le coloco instrucciones de qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a subir, porque tienen que subir archivo desde los cálculos que hagan o de las justificaciones que hagan. Recuerden que la prueba va a estar disponible durante la hora de la clase nada más. Y que deben revisar la hoja de información donde están las políticas de, de todo el curso respecto a las evaluaciones en particular, que no voy a mencionar porque creo que ya lo vengo diciendo desde varias clases atrás. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda más? Si no, pues nos vemos el viernes. Bueno, nos vemos entonces.